esta filmina nos está mostrando en los circuitos o el modelo del circuito que tenemos que utilizar para la definición de un amplificador de transconductancia. Modelo que hemos estado utilizando en el circuito equivalente de Giacoletto. O sea, indirectamente estábamos usando esto, nunca lo habíamos mencionado. Entonces, son las condiciones ideales que debe reunir el amplificador de transconductancia, en mi caso, la relación de la corriente de salida a la corriente de entrada, o a la tensión de entrada, perdón, transductor de salida al transductor de entrada, debe ser lo más elevado posible. 1. 2. Para eso, el amplificador debe tener estas condiciones ideales, o los transductores de entrada y salida deben tener estas condiciones ideales. De no ser así, por lo menos deben tener esta condición. Ok. Y lo importante de esto es que me ha dicho qué tipo de modelos voy a utilizar. Me dice, en el circuito de entrada vas a utilizar un Thevenin, en el circuito de salida un Norton. Entonces, como hemos hecho de esa manera el amplificador de tensión y de corriente, veamos a ver cómo vamos a plantear nuestras ecuaciones para nuestro amplificador. Fíjense, aquí me he copiado el mismo circuito equivalente. Ya lo tengo. Entonces, ahora en ese circuito equivalente, nosotros primero agarramos nuestro circuito de salida. Y como aquí está Norton, entonces, solo recuerden, el amplificador de corriente he planteado esto. Claro, porque el amplificador de corriente, su salida estaba hecho por Norton, se ha aplicado Norton. Y aquí voy a ir repasando lo que ya estábamos repasando, ¿sabes? Entonces, en ese amplificador me dice, yo tengo que buscar esta relación I0 a B0 sobre RL. Entonces, ¿qué me hacía? Despejar el B0 para reemplazarlo en esta relación. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos reemplazado el B0, hemos despejado el B0 y estamos reemplazando en la ecuación. Y estoy obteniendo esta relación. Esta relación, si lo comparas, la única diferencia con el amplificador de corriente está en el generador dependiente. ¿No ve? Ok. Ya tengo esta relación. Entonces aquí me dice, para que la corriente que circula sobre el transductor de salida sea exactamente el mismo del generador controlado, se deben cumplir algunas condiciones. Y yo voy a poner, obviamente, las condiciones ideales. Entonces, la primera condición que yo digo, que el RL sea de valor ceros. Entonces me dice, ahí me independizo, no importa ya el valor de Z0, porque aquí voy a tener un cortocircuito, por lo tanto, mínimo un teorema de la materia de redes, la corriente siempre va a preferir caminos de menor resistencia y el cortocircuito tiene resistencia 0. Entonces ya no se va a derivar nada por el Z0, sino toda la corriente que me entrega el generador va a circular por el cortocircuito, eso quiere decir, ¿no ve? Entonces en esas condiciones tu corriente de salida va a ser exactamente igual a tu generador dependiente. Ok, no te olvides. Luego te dice que Z0 sea muy grande, la otra condición, o sea, muy grande, circuito abierto, sea infinito. ¿No ve? Ok. De esa manera tu I0 es A sub G por B sub I. Y la tercera forma, de no darse ninguno de ellos, por lo menos esta relación. Y de esa manera, el I0 va a ser A sub G por B sub I. Si no consigo nada de estas relaciones, les tengo que aplicar realimentación. Tengo que mejorar. ¿En desmedro de qué? En desmedro de la ecuación de transferencia para mejorar este parámetro o ambos. ¿No ve? Ahora, este parámetro no lo voy a poder mejorar porque ese es el transductor de salida. Eso es lo que me han vendido, eso es lo que han hecho como transductor. Entonces, ¿qué tengo que mejorar? Lo que yo estoy diseñando, el Z0. Porque yo estoy diseñando el amplificador. Entonces, eso vas a mejorar. Ok. Para el circuito de entrada, Thevenin tengo que hacer. Mira, recuerdo tu amplificador de tensión. Thevenin al entrar. ¿Qué definíamos? La tensión de entrada, B sub I. Entonces aquí dices, está en función del I sub S. De esta ecuación, ¿qué tengo que despegar? El I sub S.
Ahí está el I sub S. Tengo que reemplazárselo, ahí se lo acabamos de reemplazar y encontramos que la relación entre B sub I y B de S es un divisor potenciométrico de tensión. Aquí en las corrientes este es un divisor potenciométrico de corriente. De esos divisores, lo único que va a cambiar es el nombre, divisor potenciométrico de tensión o divisor potenciométrico de corriente. Nada más que eso. Y a ese divisor le vamos a poner sus condiciones que se aproximen al ideal. ¿En qué sentido? En que esta tensión B sub I tiene que ser igual a esta tensión B sub S. Y así decimos, es independiente del divisor. Acá lo mismo, ¿no ve? Es independiente del divisor para tener estas tres relaciones. Todos se plantean de esa manera. Por eso que tienes que aprenderte algunos conceptos nomás. Listo. Ahí está, te dice. El R es 0, B sub I igual a B de S. El Z sub I infinito, entonces B sub I igual a B sub S. Y si no, la tercera alternativa es que el ZI sea mucho mayor que el RS, de esa manera el B sub I es igual a B sub S. De cumplirse estas condiciones, entonces, ¿qué me dice? Que la ganancia de la transconductancia va a ser I0 a B sub S, independientemente de los transductores de entrada y de los transductores de salida. Todos los casos hemos hecho así. Entonces ya conoces cómo se define un amplificador de transconductancia. Y lo hemos estado haciendo, lo hemos estado usando además, en el circuito equivalente de Jacolet. ¿No ve? Y después ese, en los amplificadores también lo hemos estado utilizando. Claro que sí, porque hemos calculado sus ganancias de tensión, sus ganancias de todo hemos hecho. Ok. El que no hemos estado usando nunca ha sido el amplificador de transresistencia. Esa es la única que yo debería haber presentado. Amplificador de transresistencia. Mira, las definiciones van a ser las mismas, ¿no? ¿En qué sentido? Yo necesito conseguir esta transferencia. A su vez le vamos a ponerle R, transresistencia. Tengo que conseguir de tal manera que sea el cociente de B0 a I sub S. Entonces, ya solo decir que va a ser ese cociente lo más elevado posible e independientemente de los transductores de entrada y de salida. Eso estamos manejando en todos ellos. Ok. Entonces, cuando vos dices tensión a la salida, corriente a la entrada, ya estás diciendo, sencillo, ¿qué circuito voy a utilizar? Thevenin a la salida, Norton a la entrada. Oye, en realidad tengo que saber solo el amplificador de tensión y el amplificador de corriente. Luego de ahí voy a sacar las combinaciones. En la teoría de los cuadripolos también era así. ¿Has repasado esas teorías que has visto en la materia de redes o solamente te estás quedando con lo que yo te estoy haciendo recuerdo? Cualquier momento me vas a leer el libro de Balavanian de la materia de redes. Sí o sí, te guste o no te guste, y encima son 2 tomos, yo te voy a tomar examen de aquello. Estás obligado porque tú eres mi colega. Por ahora eres casi como mi dependiente, digamos, porque tú eres el estudiante y yo soy el docente. Yo creo que mañana tú seas el docente y yo ser el estudiante de vos, porque tú tienes que ser mejor que yo. Ni siquiera te voy a admitir que seas igual. Si eres igual, basto yo, pues entonces. No, tú tienes que ser mejor que yo. Tú eres una persona joven. Se está preparando para ser mejor que todos los que existen sobre este país con esta profesión. Para eso te estás preparando. Para ser igual no sirve. Tú tienes que ser mejor. ¿No ven? Ok, no te olvides de eso. Lo vas a lograr. Yo estoy segurísimo. Lo que pasa es que te está faltando dedicarte, nada más que eso. Bien, son las 2 condiciones ideales para los amplificadores de transresistencia. Z sub I 0, Z0, 0. A ver, empieza a recordar
el amplificador de tensión y de corriente. Algunos de estos tenían. Ahora estamos combinando. Realmente, esto ya debería ser solo nomás. Y aquí voy a hacer Norton-Thevenin. ¿No ve? Siempre el objetivo final es qué modelos voy a manejar. Y no nos alejamos del famoso Norton, famoso Thevenin. ¿Dónde lo has aprendido al Norton-Thevenin? En la materia de redes, ahí lo he aprendido. Todos hemos aprendido ahí. ¿Cómo va a ser su circuito equivalente? Ahí está. Norton a la entrada, Thevenin a la salida. ¿Cuáles van a ser sus condiciones ideales? En transductor de salida, que es una tensión, a transductor de entrada, que es una corriente. ¿Qué impedancias de entrada-salida va a tener? Impedancia de entrada 0 o transductor de excitación de valor infinito o la relación RS mucho mayor que el ZI. Z00 o RL infinito o RL mucho mayor que Z0. ¿Cómo lo voy a deducir? Ahí tengo mi circuito que me he copiado. Entonces aquí me dice, aquí tengo que aplicar Norton. Aquí tengo que aplicar Thevenin. Entonces el circuito de salida empezamos, ahí está el Thevenin. ¿No ven? La única diferencia es este dependiente. Esa es la diferencia. Entonces aquí es el I0, ¿no? He aplicado Thevenin. Entonces, ¿cómo es mi B0? Mi B0 es I0 por RL. Entonces, ¿qué tengo que hacer de aquí? Despejar el I0 y reemplazárselo. Ahí está mi divisor potenciométrico. ¿No ve? Ok, generador dependiente. Clarísimo. Entonces, para las condiciones, el RL infinito, trabajar sobre circuito abierto. Si es sobre un circuito abierto, ya no me interesa el valor de Z0, porque sobre un circuito abierto la corriente que circula es 0. Por lo tanto, produce caída de potencial de 0 independientemente del valor de Z0. Por lo tanto, todo lo que tengo en el generador controlado va a pasar a la carga. Bueno, esas definiciones ya las he aprendido en la materia de redes. Cada muchos van a decir, ¿por qué no recuerdan? ¿Yo? Así no ve como diciendo, ¿está loco este? No, lo has aprendido. Ok, tu Z0 de valor 0, de esa manera consigo esto. En los 4 amplificadores se hace la misma consideración. ¿Qué tengo que obtener en el circuito de salida? Eso. Ahora, lo que tengo que obtener en el circuito de entrada, tengo que plantear por el Norton eso, ¿no ve? Entonces yo tengo que encontrar las relaciones 0 a IDS, entonces este divisor es el que me limita. Entonces empiezo para que ese divisor no me limite, tengo que obtener esto, para eso esto tiene que hacer. O si no, este otro. Listo. Y finalmente la relación entre el transductor y la impedancia de entrada del amplificador. Y de esa manera. Entonces, de estas formas voy a tener que la transferencia del amplificador de transresistencia va a ser la tensión sobre el transductor de entrada a la corriente que me entrega el transductor de entrada. Transductor de salida al transductor de entrada. Esa relación debe ser lo más grande posible e independiente de las impedancias internas de los transductores. Para eso, cualquiera de estas condiciones. ¿No ve? Ya tengo los 4 amplificadores básicos y sus condiciones de los propios amplificadores o de los elementos que excitan al amplificador o del elemento que el amplificador excita en el circuito de salida. Y esa era la propiedad de un transistor, ¿no ven? El transistor me transfiere algo que está a la salida informándoselo al de la entrada. O el transistor me transfiere lo que tengo a la entrada informándoselo al transductor de entrada. ¿Te acuerdas? Eso nomás eran nuestros amplificadores. Dime que eso es complicado. Ese va a ser el transistor que va a trabajar en cualquiera de esas 4 topologías.
como amplificador de tensión, como amplificador de corriente, transconductancia y transresistencia. Para eso tiene que tener esas condiciones ideales. Lo vamos a resumir en un pequeño cuadrito. Este es el cuadrito. Para los amplificadores. Entonces aquí tengo tipo de amplificador de tensión, corriente, transconductancia, transresistencia. Versus su parámetro, impedancia de entrada e impedancia de salida. ¿Cuál va a ser la transferencia? Tal como hemos definido. Entonces me dice, por ejemplo, quiero hacer un amplificador de tensión. La transferencia va a ser así, de 0 a BDS. Y ojalá puedas diseñar un amplificador que tenga estas condiciones. Su impedancia de entrada infinita y su impedancia de salida 0. Qué bien. Estas son las condiciones ideales que hemos estado viendo. Aquí no tengo todavía nada que ver con mi transductor de entrada, mi transductor de salida. Yo estoy anotando las condiciones ideales que debe tener el amplificador. Eso estamos anotando. No te vayas a olvidar. Si es un amplificador de corriente, entonces me dice, la relación tiene que ser corriente de salida a corriente de entrada. Para eso su impedancia de entrada tiene que ser 0, su impedancia de salida infinita. Fija, son diferentes. ¿No ves? Claro, es diametralmente diferentes además. Transconductancia. La transferencia definidos como corriente de salida a la tensión de entrada. Pero esto es transductor de salida al transductor de entrada. Para que tenga esta transferencia, el amplificador debe tener una impedancia de entrada infinita, una impedancia de salida infinita. Mira, comparte estos dos. ¿Estamos? Ok. Transresistencia. A la transferencia debe ser tensión sobre el transductor de salida a corriente que me entregue el transductor de entrada. Y esto debe ser lo más elevado posible. Para eso, mi amplificador debe tener una impedancia de entrada 0, una impedancia de salida 0. Mira, comparte estas dos condiciones que tiene el amplificador de corriente y tensión. Entonces, si vos te vas fijando, si yo sé estos dos amplificadores, que el que más hemos estado utilizando, automáticamente sé estas condiciones. Ahora, para estas condiciones, mis circuitos equivalentes eran los recomendados, voy a poner. Para mi amplificador de tensión, Thevenin a la entrada, Thevenin a la salida. Para mi amplificador de corriente, Norton a la entrada, Norton a la salida. Ah, qué bien. Para mi amplificador de transconductancia, Thevenin a la entrada, Norton a la salida. Para mi amplificador de transresistencia, Norton a la entrada, Thevenin a la salida. Y aquí tengo todo el resumen de lo que hemos estado haciendo y repasando una y otra vez en forma permanente. Este cuadrito me va a servir para cuando yo utilice harto de alimentación. Ahora, mi objetivo es entrar a la realimentación. Ya he repasado las condiciones ideales que tienen que tener mis amplificadores. Y estamos suponiendo que ese ideal nunca lo obtenemos, ¿no ve? Claro, nunca. Es difícil obtener las cosas ideales. Entonces, vamos a entrar nosotros a las cosas reales. Entonces, en las cosas reales tienes que aplicar para corregir los defectos la realimentación negativa. Entonces, yo tengo que retornar qué era la realimentación otra vez a recordar, ¿no ve? Allá. Hasta aquí, todo esto hemos desarrollado. Yo solo he repasado. Así se definen a los amplificadores. Entonces, este cuadrito, ya sabes dónde lo tienes que poner. ¿No ve? Si la anterior vez cuando empecé a visitar a los compañeros no llegué a tu casa, cualquier momento voy a estar por ella. Algunos ya han llegado. ¿No te lo han contado? ¿No te han contado? Algunos hasta han recibido paliza ya en sus casas, porque el papá o la mamá se ha enojado cuando yo le he dicho, ¿sabe qué? Su hijo no está estudiando. ¿Cómo no sabes? Ese mismo momento los querían agarrar. Sí, pregúntenles a ver a los que les he visto. Averiguas nomás por las redes y dices, ¿te ha visto? ¿Te ha visto? Algunos sí me ha visto.
Mi papá, mi mamá, y la que más se enojó eran las mamás, no los papás. Los papás son bien tolerantes, pero la mamá había sido fatal. En mi caso también, mi mamá era la intolerante, mi mamá era mi sargento, así nomás es. Mi papá era el buenito. No, hijito, tranquilo, ya vas a aprender, me decía. Mi mamá como que ya tenías que haber sabido, me decía. Yo estoy requiriendo eso de vos. Ya tendrías que haber entendido esto. Porque yo todo lo estoy repasando por enésima vez. Ok. Ahora volvemos a nuestra realidad, a nuestro amplificador. Realimentado. Entonces ahora vamos a retomar, porque de la realimentación solo los conceptos hemos ido mencionando. ¿No ve? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros retornar sobre aquello? Fíjate, es lo que queremos lograr. Te está diciendo, para aproximarnos a las condiciones ideales de los amplificadores, se utiliza la realimentación negativa. Pero ya hemos recordado cuáles habían sido las condiciones ideales de los amplificadores. Y nuestro desafío es cómo me puedo acercar a las condiciones ideales de un amplificador, ya que no fui capaz de diseñar el amplificador con esas condiciones ideales. Entonces te está diciendo, ¿quieres acercarte a esa condición ideal? Entonces tienes que utilizar realimentación, te estás diciendo. Y de la realimentación me vas a utilizar la negativa. Ya esto es como el decreto, ¿no ve? La parte resolutiva de tu decreto ya tiene estas condiciones. Estás diciendo, ¿quieres tener un amplificador ideal? Sí. Artículo primero, utiliza realimentación. Artículo segundo, de la realimentación tiene que ser la negativa. Ya te lo está imponiendo. ¿No ve? Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ya habíamos mencionado también que en la realimentación habían dos procesos, ¿no ve? Dos procesos. ¿Cuáles procesos? Uno en el circuito de salida, otro en el circuito de entrada. ¿Cómo se llamaba? En el circuito de salida tenía que realizar la toma de muestra. O sea, y eso se llama muestreo. Muestreo en el circuito de salida. Ahora, en el circuito de salida, ¿qué tengo? Unas señales que pueden ser tensiones o corrientes, que son la tensión sobre el transductor de salida o la corriente sobre el transductor de salida, porque así lo hemos repasado los amplificadores, ¿no ve? Entonces ahora te dice, esa muestra en la salida puede ser de toda la señal o parte de ella. Entonces, si es toda la señal, ya está facilísimo darme cuenta. Si es toda la tensión de salida o toda la corriente de salida, ¿cómo voy a tener que conectarlo? Si es toda la tensión de salida, lo tengo que poner en paralelo, porque esa es la forma de leer toda la tensión. Si es toda la corriente, lo tengo que poner en serie al circuito que me tiene que tomar la muestra. Ya estoy más o menos mirando cómo va a ser mi topología de mi circuito realimentado. En un caso va a ser en paralelo, en otro caso va a ser en serie. Cuando tengo que tomar toda la muestra de la señal de salida, ¿no? Cuando tengo que tomar una parte de esa señal de salida, entonces cuando es una parte voy a utilizar un divisor potenciométrico. Y el divisor potenciométrico o va a ser de tensión o va a ser de corriente. Así me ha hecho repasar a mis amplificadores, ¿te acuerdas? Entonces, puede ser toda o parte. Si es parte, con divisores, de tensión o de corriente. Ahora, te dice, esa señal que he tomado muestra lo tengo que conducir al circuito de entrada. Entonces, para conducirlo, ¿qué es lo mínimo que requiere? Tener por lo menos un cable del circuito de salida al circuito de entrada. Pero nosotros lo vamos a conducir a través de una red, ya sea resistivo, capacitivo o activo. ¿No ve? Entonces, a través de un circuito pasivo, si solo va a estar formado por resistencias
o por condensadores, o por bobinas, o por una combinación de esos elementos. Eso se llama red pasiva. O en vez de esa red pasiva, va a haber un transistor ahí, entonces va a ser una activa. Esos son los circuitos más complejos que hay, cuando hay por una red activa. ¿No? Y vas a ver que va a ser sencillo, además, pese a que hemos dicho es complicado. Entonces, de la salida hacia la entrada tengo que conducir. Estos dos líneas me tienes que saber para la realimentación. Ahora, ¿para qué he tomado muestras? Para compararlos en el circuito de entrada. En el circuito de entrada voy a hacer la comparación en el circuito de entrada. ¿Entre quiénes? Entre la señal muestreada que estaba en el circuito de salida, ¿no ve? Con la señal de excitación en el circuito de entrada. Entonces aquí ya te empiezas a imaginarte, oye, pero la comparación la puedo hacer en serie o en paralelo. Claro. Claro. Es lo mismo que la muestra. Puedo tomar la muestra en serie o en paralelo. La comparación lo mismo, va a ser en serie o en paralelo. Por lo tanto, ya estos dos procesos, muestreo y comparación, lo mínimo que vas a tener van a ser 4 modelos. De la misma forma como eran los cuadripolos, 4 modelos básicos. ¡Qué bien! O sea, la teoría de los cuadripolos me muestra todo. Pero sí, pues. ¿No ven? Todo hemos hecho así. Entonces, estamos a tiempo de repasar nuestra teoría de los cuadripolos. ¿Por qué es aprender de cuadripolos? Pero a ver si lo consigues. Es un libro. Y estaba traducido ese libro. Es un libro de un alemán. Si no me equivoco, el alemán apellida Hetter Schade. La empresa Philips. Ese señor trabajaba en la empresa Philips de Holanda. Él ha escrito ese libro. Claro que él ha escrito ese libro sobre cuadripolos activos. Pero en los primeros capítulos ha tratado también los pasivos, porque él estaba en la obligación de hacernos recuerdo de todo lo que habíamos aprendido en la materia de redes, en la teoría de los cuadripolos, y cómo vos podías identificar la teoría de los cuadripolos a las redes activas que tenían transistores. Y si te lo consigues, ese libro no es tan grueso, debe tener unas 200 hojas, sí, por ahí 400 páginas, más o menos. Devóratelo, lo vas a dominar. Es fácil, sencillo. Ok, vas a aprender todo esto. Mira cómo es tu amplificador realimentado. Mira, tengo hartos cuadripolos aquí. Mira, tengo un cuadripolo que se va a llamar amplificador básico. Voy a tener un cuadripolo que se va a llamar red de realimentación. Voy a tener un cuadripolo que se va a llamar red de toma de muestra en el circuito de salida. Y voy a tener un cuadripolo a la entrada que se va a llamar red de comparación. Entonces, todo lo que está dibujado como este cuadripolo, ¿no ve? Es el amplificador realimentado. Y todo amplificador se excita por un generador, por un transductor a la entrada. Ese transductor a la entrada puede ser un circuito equivalente de tensión o de corriente. Y todo amplificador está cargado en el circuito de salida por un transductor. Y ese transductor o requiere corriente de salida o requiere tensión de la salida. ¿No ve? Entonces, este es el amplificador básico. Perdón, el amplificador realimentado. Entonces, este amplificador básico va a ser de tensión, corriente, transconductancia, transresistencia. La red de realimentación va a ser una red. Hemos dicho pasiva, pero puede ser activa. Si es activa, o también si es pasiva, va a ser una relación de tensiones, va a ser una relación de corrientes, o sea, similar a un amplificador de tensión o de corriente. O va a ser una relación corriente-tensión, entonces una de transconductancia, o va a ser una de transresistencia.